Es el Día Mundial de la Diabetes y nosotros vamos a conversar con Antonio Saleme, que es diabetólogo, justamente para hablar acerca de este día en particular y de la enfermedad en general, ¿no? Porque estos días sirven en general para lograr una concientización acerca, en este caso, de lo que es la enfermedad de la diabetes. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Chavo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, la pregunta es, ¿esa concientización la tenemos que lograr para qué? ¿Para saber que se puede tratar? ¿Para saber que se puede diagnosticar primero? Primero que nada, para prevenir la aparición de la enfermedad, eso siempre. Después, como bien decís, para diagnosticarla y después para tratarla de manera adecuada. Ese sería el camino de los 3 pasos que tendríamos que dar. Pero siempre tratar de prevenir la aparición de la enfermedad. Ujú. Al denominarse o al ser una enfermedad silenciosa, ¿es más difícil la detección? Obviamente, por eso el Día de la Diabetes en parte es para concientizar. Según la última encuesta de factores de riesgo, 12% de la población argentina tiene diabetes y la mitad de ella no lo sabe justamente porque es asintomática. Entonces, los laboratorios de control periódico son siempre la mejor manera de diagnosticarla, pues simplemente con medir el azúcar en sangre a la mañana es suficiente para hacer diagnóstico. Claro, es decir, deberíamos tener esa concientización de que tenemos que hacerlo en los controles, tenemos que hacerlo en los análisis para detectar si somos o no eh, eh, pacientes o tenemos la enfermedad concretamente. Exactamente, esa es la manera de diagnosticar diabetes. Solamente con la glucosa de ayuno y en algunos casos con la prueba de tolerancia a la glucosa o la famosa curva, que es cuando te sacan sangre a la mañana, te dan un jugo azucarado y a las 2 horas te vuelven a sacar sangre. Esas son las únicas 2 maneras de diagnosticar diabetes. Claro, al decir que es una enfermedad silenciosa, lo que estamos diciendo es que no hay un síntoma que uno pueda detectar o que pueda ver que sea el síntoma o el semáforo rojo que se pueda prender, ¿no? Una alarma. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, como vos bien decís. Cuando la diabetes lleva más tiempo de evolución o cuando es una diabetes que se instala muy rápidamente, ahí aparecen algunos síntomas como orinar mucho, tener mucha sed, perder peso, visión borrosa. Esos son los síntomas, Ujú. pero aclaro que aparecen en situaciones especiales cuando la enfermedad está avanzada. Si Claro. no, es asintomática, como la mayoría de las enfermedades crónicas, y ese es uno de los grandes problemas, y por eso esto de concientizar y de los chequeos periódicos que son tan importantes. Bueno, recién hablaba algo de los síntomas, pero ¿qué consecuencias en general trae la diabetes en el cuerpo humano? La diabetes puede afectar la vista, puede afectar el riñón, pero especialmente afecta el corazón, los vasos del cerebro y puede producir infarto o accidente cerebrovascular. Esos son, de alguna manera, hoy en día las situaciones que más debemos prevenir, estas complicaciones. Difícilmente un paciente se complique gravemente por su diabetes. Generalmente las complicaciones graves aparecen cuando los pacientes tienen un infarto, un accidente cerebrovascular, consecuencia de la diabetes y generalmente de otras enfermedades que conviven con la diabetes, como el colesterol alto y la hipertensión arterial. Así que hoy en día debemos tratar la diabetes para bajar el azúcar, que es lo que históricamente hemos hecho, pero además hoy tenemos tratamientos que además de bajar el azúcar, previenen justamente infarto, accidente cerebrovascular. Y esto es importante que los pacientes lo sepan, porque si no, parece como que estamos tratando un número, debemos bajar la glucosa que está en determinado valor a un valor ideal. En realidad lo que estamos tratando es de prevenir las complicaciones. Ujú. Y en cuanto a los números o las estadísticas, ¿qué indican estas? Fundamentalmente en lo que es la Argentina. No sé si a nivel local tendremos algún tipo de estadística aquí en Santa Fe, pero digo, a nivel país, ¿cómo estamos? 12, según las últimas, la última encuesta de factores de riesgo que se hizo hace un año, es que está publicada, 12% de la población argentina tiene diabetes. Y lo otro muy importante, hablando de encuesta de factores de riesgo, es que buena parte también de la población argentina, un poco más del 30%, tiene obesidad y Ujú. más del 40% tiene un problema de peso, o sea, sobrepeso u obesidad. Y esta es la puerta de entrada de la diabetes. Así que también esto es muy importante, hablando de números y de estadísticas, saber que cerca de la mitad de la población argentina tiene sobrepeso u obesidad y luego de eso es que aparece la diabetes. Bien. Si le pido como cierre que nos deje algún consejo en general.
Y el consejo siempre va a ser el mismo, que es el más difícil de todos, que es tratar de llevar una vida medianamente saludable, alimentarse de manera adecuada, hacer actividad física, no fumar. Esos son los consejos. Suena un poco trillado y sé que es difícil, pero hacia ahí tenemos que apuntar. Y en particular yo estoy convencido de que pensando un poco más a mediano y a largo plazo, la educación, pero la educación en la escuela, una educación que tenga varias horas dedicadas a la alimentación y a la importancia de la actividad física, es lo que puede cambiar de alguna manera este destino que venimos trayendo, que es que cada vez tenemos más personas sedentarias y obesas. Y me queda una, porque ya que habla de las escuelas, con respecto al rango etario, ¿fue variando, se fue modificando en cuanto a lo que ustedes pueden observar a aquellos pacientes de diabetes o se da, por ejemplo, en la gente de mayor edad? No, o sea, es que lamentablemente fue variando, porque la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, esta que te digo que afecta al 12% de la población, históricamente fue la diabetes de los adultos. Pero como se asocia, como te decía, al sobrepeso y obesidad, y hoy en día hay una epidemia de obesidad en los niños, entonces empieza a aparecer la diabetes tipo 2, esta diabetes del adulto, también en la población pediátrica. Así que esa es una alarma enorme que nos debe llamar la atención, la aparición de esta enfermedad de los adultos ya en niños y adolescentes. Bueno, como para tomar conciencia y me quedo también con esa especie de consejo que nos dio en el comienzo, ¿no? Enfermedad silenciosa, la importancia de los controles. Totalmente. Y la importancia de siempre intentar prevenir llegar a la enfermedad. Y si no, tratarla. Y tratarla de manera continua y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Ese es el mensaje sin duda. Doctor, muy amable por el tiempo y muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Chao, gracias a vos. Saludos a todos. El doctor Antonio Saleme conversando con nosotros, diabetólogo él, en el Día Mundial de la Diabetes, como para pensar y como para tomar conciencia.